Hola, ¿qué tal? Buen día. Es un gusto poder saludarles por este medio. Mi nombre es Rosana Aguilera Nieto y les doy la bienvenida a esta presentación que vamos a realizar. Es titulada La influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. Los invito a que se queden con nosotros. Vamos a presentar este análisis. Quiero compartir con ustedes antes de iniciar que actualmente soy estudiante de la maestría en nutrición deportiva en el Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa en Puebla. Estoy cursando el primer cuatrimestre con la asignatura Sistema Neuroendocrino y Neuromuscular con el catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Y hoy, siendo 10 de diciembre del 2023, desde la ciudad de Valle de Santiago, Guanajuato, donde me encuentro, quiero compartir con ustedes este análisis de la influencia del ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. Vamos a comenzar recordando un poco el por qué es importante durante las últimas 3 décadas el aumento de la participación de las mujeres en el deporte. En realidad se atribuye pues a causas como un desarrollo inversión mayor en este ámbito, también la parte de la igualdad de género, y sí hay diferencias entre ambos sexos, y una de las diferencias fisiológicas es el ciclo menstrual. Es un aspecto que influye o que ha sido estudiado para poder evaluar en la práctica deportiva de las mujeres, ya sea a nivel tan solo como actividad física o en los deportes de élite, por lo cual en esta análisis, en esta presentación, vamos a estar revisando diferentes estudios. Vamos a comenzar con recordando que el ciclo menstrual es el proceso que prepara al útero de la mujer para el embarazo cada mes. Se hace esta preparación mediante el desarrollo de los gametos femeninos y una serie de cambios fisiológicos. Se considera entonces el ciclo desde el primer día del periodo o de la menstruación hasta el día del siguiente periodo. Las fases que contiene el ciclo menstrual, existen 3 fases en el ciclo uterino. Es la menstruación, la fase proliferativa y la secretoria, que es antes del sangrado. Y también hay 3 fases en el ciclo ovárico, que es la fase folicular, que es antes de la ovulación. Es la fase de la ovulación, cuando se libera un óvulo del ovario, y la fase lútea, que es después de este periodo de la ovulación. En esta imagen podemos ver estas fases, desde la folicular, la ovulación y la fase lútea, contando un ciclo desde el día 1 hasta el día 28, poniendo en el día aproximado alrededor del día 14 en la fecha de ovulación. En esta diapositiva podemos ver las partes del ciclo. La fase menstrual, bueno, tiene una duración de 3 a 7 días. Hay hormonas bajas y un estado de inflamación. Es la fase reflexiva del ciclo. La fase ovulatoria es de una duración de 3 a 5 días. Pero bueno, antes de esa sería la fase folicular, que es una duración de 7 a 10 días. Aquí hay un aumento en los estrógenos y es la parte, digamos, del ciclo más amigable, se podría decir. Después, ahora sí, sería la fase ovulatoria, que tiene una duración de 3 a 5 días. Aquí están los estrógenos al máximo y la progesterona también subiendo.
Posterior es la fase lútea, que tiene una duración de 10 a 14 días. La progesterona está al máximo. Y es la parte introspectiva del ciclo. Las hormonas en el ciclo, la primera es el estrógeno, una hormona con una función anabólica que promueve el crecimiento muscular, mientras que la progesterona se ha relacionado con vías catabólicas. El estrógeno influye en el colágeno tipo 1, la disminución y la degradación, el aumento del contenido elástico y la disminución del diámetro y la densidad de las fibras. También lo que es la otra hormona, la parte de la progesterona es producida en los ovarios y bueno, tiene un papel clave en el embarazo. Esta se produce después de la ovulación en la segunda mitad del ciclo menstrual. Por otro lado, la progesterona está relacionada con la síntesis de colágeno y muchas de estas variables podrían estar relacionadas con el rendimiento físico de las atletas en general y sus niveles de producción de la fuerza en particular, que es el tema del análisis de esta presentación, qué influencia tiene realmente este ciclo menstrual, las hormonas en este entrenamiento, principalmente en la fuerza. Diferentes estudios se han realizado a lo largo de diferentes periodos y podemos hacer un resumen de estos resultados que se tuvieron. Se ha realmente relacionado con la parte de evaluar en mujeres deportistas, en los cuales se incluyeron mujeres con ciclos menstruales naturales o conocidos como eumenorreicas, es decir, que tienen un ciclo menstrual regular en cuanto a la duración y el sangrado, que no tienen ningún padecimiento o alguna intervención quirúrgica o alguna situación de salud, sino que están en condiciones normales. Entonces, estos estudios fueron presentados para poder ver qué efecto o qué influencia tiene. Vamos a revisar el primer estudio del autor Sarwar en 1996. Él investigó el efecto de las diferentes fases del ciclo menstrual sobre la parte del músculo esquelético. Con el método que utilizó fue a una silla de pruebas de fuerza convencional usando un dinamómetro hidráulico de mano con el brazo al costado del cuerpo y el codo extendido. Y las fases que evaluó fue la fase folicular temprana, la folicular media, la ovulación, la fase lútea media y la fase lútea tardía. ¿Qué fue lo que se obtuvo en este estudio? Bueno, los resultados es que hubo un aumento significativo del 11% en la fuerza del cuádriceps a la mitad del ciclo en comparación con la fase folicular y la lútea. La fuerza del cuádriceps alcanzó su punto máximo durante la fase de la ovulación. Esos fueron los resultados de este estudio. Vamos a ver el autor John Ye. El objetivo de bueno, se realizó el estudio en 2001 y fue para estudiar la influencia de las diferentes fases igual, pero sobre las características contráctiles del músculo esquelético. Se utilizó también una silla ajustable con una estructura de acero y respaldo recto para medir la fuerza isométrica del cuádriceps. La fuerza de la mano se midió mediante un transductor de fuerza y los ciclos que evaluó la fase del ciclo, bueno, fue durante la menstruación, la fase folicular tardía y la fase lútea. ¿Qué hubo de resultados en este estudio número 2? Bueno,
Realmente él no obtuvo diferencias significativas entre las diferentes fases para ninguna de las variables que evaluó. No hubo cambios en la fuerza isométrica ni en la fuerza de agarre. Vamos al estudio del caso, del estudio número 3, el autor Pallavi, este se realizó en 2017 y lo que quería era investigar las variaciones en la fuerza muscular durante las diferentes fases en adultas mujeres jóvenes, deportistas jóvenes, y utilizó un método para evaluar la fuerza muscular con una herramienta de prueba, el ergógrafo y el dinamómetro de mano, y también estuvo en las fases de menstruación, fase folicular y la fase lútea. Y bueno, vamos a ver qué es lo que obtuvo este autor. Se dio cuenta que la fuerza de agarre manual fue mayor en la fase folicular y relativamente hubo una disminución o estuvo reducida en la fase menstrual y en la lútea. Entonces, en la fase menstrual tiene la fuerza más baja en comparación contra las otras dos fases. Estos fueron los resultados de este estudio número 3. Vamos al autor Romero. Este estudio número 4 fue del año 2019. Y aquí quería investigar las fluctuaciones en el rendimiento muscular en el ejercicio de media sentadilla en la máquina Smith durante las 3 fases del ciclo menstrual. ¿Cómo lo hizo? Bueno, el método que utilizó fue que se realizó media sentadilla en la máquina Smith a máxima velocidad con cargas que representaban el 20, 40, 60 y 80% de peso máximo por única vez. Y también en las fases que lo evaluó fue en la fase folicular temprana y en la fase folicular tardía. ¿Cuáles fueron los resultados de Romero? Bueno, los resultados que obtuvo fue que la fuerza máxima al 20 y 40% de la máxima no hubo diferencias, y al 60% de la fuerza máxima por única vez posiblemente fue mayor. Hubo una diferencia en la fase folicular temprana en comparación con la fase lútea media. Vámonos al 2020. Aquí este estudio de Weideworth. Este estudio se hizo también para igual ver qué rendimiento había en la parte neuromuscular a lo largo de todo el ciclo menstrual. Y se utilizó un método. Se midió la fuerza de agarre en el lado dominante utilizando un dinamómetro de fuerza de agarre digital. Y como tal, los resultados, bueno, los estuvieron evaluando durante la fase folicular temprana, la ovulación y la fase lútea media. Y vamos a ver qué resultados tuvieron este estudio número 5. Se llegó a la conclusión de que la fuerza de agarre fue mayor en la fase ovulatoria y en la fase de lútea media. Fue mayor que en la fase folicular temprana. Llegamos al 2021 de un estudio del autor Daza para investigar también qué efecto tiene el ciclo menstrual en cuanto a la fuerza y el desempeño en atletas altamente capacitadas de un equipo femenil. Aquí fue la fuerza de agarre isométrica de la mano dominante, en este caso, o sea, si fuera de la mano que tenía mayor dominancia, se midió utilizando un analizador digital de agarre y la prensa neumática de piernas también. Y se midió en 2 fases, de la fase folicular y la fase lútea. Vamos a ver los resultados de DASA. Los resultados de DASA nos llevan a ver que estadísticamente no hubo cambios significativos para ambas fases.
del ciclo menstrual en términos de rendimiento físico estaban muy parecidos. En las siguientes fases se registraron algunos valores, pero en realidad no había eh, como tal una diferencia significativa. En el test de agarre isométrica fue así en la fase lútea, estuvo el mejor resultado, y en el test de prensa de piernas fue en la fase folicular. El autor 7 el estudio número 7 del autor Iwanska, este estudio se realizó en el 2021 y también igual querían hacer la parte de la evaluación sobre mujeres físicamente activas en su efecto del ciclo menstrual. El método fue, bueno, evaluar la fuerza muscular mediante los pares de músculos flexores del tobillo que se encontraban en la contracción usando un soporte de medición diseñado para un ángulo de 90 y para 60 grados. Y también se evaluó durante la fase folicular y la fase lútea para ver cuáles diferencias había entre ambas fases. Y lo que se dieron cuenta aquí en este estudio es que ambas fases se documentaron valores más altos en el ángulo de 90 grados en la articulación del tobillo, y la máxima contracción voluntaria fue mayor en la fase lútea para ambos ángulos. Llegamos al estudio número 8, el autor Koene, en el 2021. Quería examinar también los cambios en la fuerza muscular a lo largo de los ciclos menstruales en mujeres. Lo que utilizó fueron, bueno, los individuos estaban sentadas en un banco de CUR con el codo flexionado a 90 grados y se les pidió que flexionaran el brazo lo más fuerte posible contra un objeto inamovible y se midió con una celda de carga. En las fases que se evaluaron del ciclo menstrual fue durante la menstruación, ovulación y la fase lútea. Y vamos a ver los resultados que se tuvieron. Y es que ellos llegaron a la conclusión que la fase del ciclo menstrual no parece influir en la fuerza isométrica. Los niveles de fuerza isométrica fueron muy similares a lo largo de las 3 fases menstruales. Estos fueron los resultados que ellos obtuvieron. En el 2021 también hay un estudio del autor Shalfawi para examinar los cambios igual en jóvenes estudiantes universitarios durante la fase de menstruación y durante todo el ciclo. Y fueron evaluados con el press de banca con una repetición máxima, press de piernas y con una repetición también máxima, flexiones hasta el fallo y press de piernas con el 60% hasta el fallo. Las fases que se evaluaron fue la fase folicular temprana, la folicular tardía, la ovulación y la fase lútea media. Y vamos a ver los resultados que obtuvieron en este estudio. Em, También llegaron a muy similar resultado, es decir, que no había diferencias significativas en las pruebas de fuerza máxima o de resistencia, tanto para la parte inferior como la parte superior. No había esas diferencias. Hubo ligeros picos de valores más altos que se observaron y eran durante la fase folicular tardía. Llegamos al estudio número 10, este es del autor Miyazaki en el 2022 para determinar sobre la fuerza de los isquiotibiales, ver qué efecto tenía el ciclo menstrual sobre la fuerza de los isquiotibiales. Se midió en decúbito prono con flexión de rodilla a 90 grados utilizando un dinamómetro isocinético y bueno, la fuerza muscular máxima se definió como el ejercicio de fuerza con un máximo esfuerzo durante 3 segundos. También las fases que se evaluaron fueron la fase folicular, la ovulación y la fase lútea.
Y los resultados que se obtuvo con este estudio de Miyazaki fue que la fuerza muscular isométrica no mostró diferencias significativas entre las fases folicular y ovulatoria. Sin embargo, hubo un aumento en la fase lútea en comparación con la fase ovulatoria. Ahí nuevamente se ve ese pequeño aumento durante la fase lútea. Podemos llegar a una conclusión una vez que hemos revisado todos estos estudios sobre la influencia que tiene el ciclo menstrual en el entrenamiento de fuerza. Y es que realmente hay como ciertas, no sé si la palabra correcta sea contradicciones o se podría decir que todavía no existe la suficiente evidencia para poder tener un resultado más claro, ya que depende de también otras cuestiones o otras situaciones que podría influir sobre el rendimiento o sobre el entrenamiento de fuerza, porque hay en los estudios existen realmente de una manera muy baja los resultados o las diferencias que existen. Es decir, estadísticamente no existen resultados significativos de que pueda tener una influencia grave o una influencia mayor alguna de las fases del ciclo menstrual. Entonces, en esta parte, pues, tanto los entrenamientos o las pruebas que se hicieron, pues pueden ser muy diversos. También los métodos fueron diferentes, no son métodos iguales para poder hacer la evaluación. Entonces, realmente podemos determinar que después de revisar estos estudios, como tal coinciden en algo, en que no hay una diferencia marcada entre las diferentes fases del ciclo, considerando en mujeres que tienen una actividad física regular o de ejercicio de élite, que se encuentra en condiciones de salud normal y que entonces de esta forma no va a impactar directamente o no va a tener una influencia del ciclo menstrual sobre el entrenamiento de fuerza y o que pudiera estar afectando de alguna manera. Entonces, no existe o no hay una fase del ciclo que se puede decir que tiene una mayor producción de fuerza o que durante tal fase existe ese desempeño físico mayor. A manera de volver a mencionar, la conclusión sería que no existe una diferencia significativa ni estadísticamente comprobable de que exista un efecto o una influencia del ciclo menstrual sobre el desempeño en los entrenamientos de fuerza. Por mi parte sería todo. Mi nombre nuevamente lo menciono, soy Rosana Aguilera Nieto, estudiante de la maestría de nutrición deportiva y agradezco su atención en esta presentación. Muchas gracias. Hasta luego. Aquí aparece la bibliografía en esta diapositiva para poder revisar si existe alguna duda para poder revisar estos estudios que mencionamos. Muchas gracias. Hasta luego.